Hello Pattern Designers, bienvenidos a mi videocápsula número 8. Ha sido un largo tiempo desde la última videocápsula aquí en YouTube. Lamentablemente me fue imposible ponerme a grabar en los últimos tiempos, pero bueno, aquí estoy de vuelta, como siempre. Y bueno, hoy les traigo un pedacito de webinar que he realizado justo este 3 de octubre. Este webinar que les cuento, para los que no lo sabían, se basaba en preguntas que la gente me hacía llegar por email y entonces yo las iba resolviendo a lo largo de esta clase online. Pero bueno, hoy, para los que no pudieron estar, no pudieron asistir, traigo una pregunta que hubo en ese webinar y un poquito cómo la resolví. Así que bueno, espero que les sea útil. Es un poco una información un poquito resumida del tema este que vamos a tocar hoy, pero bueno, creo que les puede dar una orientación para aquellos que no saben nada sobre tema de diseñar colecciones de patterns. La pregunta que me habían hecho tenía que ver con respecto a cómo diseñar o cómo desarrollar una colección de patterns a partir de un pattern. Entonces, bueno, les empiezo a contar. La historia comienza a partir de un rico pattern, como este que les estoy mostrando ahora. Para poder hacer una mini colección o una colección, necesito que el diseño del que parta tenga ciertas características. Por eso digo que sea rico. Y cuando digo rico, tiene que por lo menos garantizarme que va a tener las siguientes cualidades. Que va a tener motivos prometedores, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo mire ese pattern, que le voy a llamar pattern principal, porque de ahí saldrá todo el resto, ¿sí? Es una buena forma de llamarlo, sería como el capitán, ¿no? De ahí sale todo lo que vamos a desarrollar a posteriori. Pero bueno, ese pattern va a tener que tener motivos que por lo menos tengan sustancia, que tengan, que resulten atractivos, que me inspiren a seguir dibujando más elementos para mi colección, ¿sí? Porque si no, digamos que me va a ser muy complicado desarrollar, ¿sí? Otros diseños a partir de este. ¿Ok? Luego, un pattern principal tiene que tener una cierta complejidad. No puedo elegir un diseño hiper sencillo para luego desarrollar más material. Por ejemplo, yo no podría diseñar una colección a partir de un pattern principal que fuera de lunares o lunares y rayas simplemente, así muy simples. ¿Por qué? Porque es muy difícil imaginar qué puedo desarrollar a partir simplemente de lunares, ¿sí? O sea, un pattern principal tiene que tener una cierta riqueza. Es muy complicado poder inventar de donde no hay. Y ciertamente lunares no me dejan mucho lugar a la imaginación, ¿sí? Bien, ¿qué más? Pues bueno, un pattern principal tiene que tener motivos con detalle. Es decir, que me presenten, por ejemplo, texturas, que yo pueda al menos tener de dónde continuar mi pequeña historia gráfica, ¿sí? La que voy a montar en mi colección, y que yo pueda basarme en pequeños detalles para a partir de ahí seguir avanzando. Porque, ya les digo, por ejemplo, de lunares, en lunares no tenemos muchos detalles, ¿sí? No podemos realmente desarrollar mucho material gráfico a partir de una cosa tan simple, ¿sí? Bien, otro de los puntos a tener en cuenta en mi pattern principal es que tenga una paleta de color más o menos atractiva, ¿sí? Más o menos que me permita también poder ser flexible en mi historia para luego introducir nuevos colores o jugar con todos los que aparecen en el pattern principal, pero que esa paleta
resulte también prometedor, así como los motivos en sí mismos. Entonces, a partir de un pattern principal así, con estas características, yo entonces sí que voy a poder traer, digamos, o desarrollar, mejor dicho, otras historias más pequeñas que van a corresponder con los patterns que yo creé a partir del pattern principal. No se olviden que es posible tomar al pattern principal como el iniciador de una historia, ¿no? De esa historia que yo voy a contar a través de mis patterns. Y luego los siguientes patterns pues van a ser como pequeños extractos o continuaciones de eso que vi en el pattern principal. Cuando se desarrolla una colección, lo que hay que tener en cuenta es que mi colección por lo menos tiene que tener 3 cualidades. Tiene que tener coherencia, tiene que tener equilibrio y tiene que tener variedad. La coherencia puede venir y la puedo lograr a través de ciertos factores como por ejemplo el uso del color, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la colección que están viendo, el color, por ejemplo, el turquesa de mi pattern principal, el color de fondo, pues está distribuido a lo largo de la colección, ¿sí? En algunos patterns está más presente, en otros está menos presente, pero siempre está. Entonces esto actúa como un pegamento, ¿sí? Que me une a todos los patterns, ¿sí? Por eso hablamos de coherencia, porque ese color es coherente en toda la colección. Pero ojo, no quiere decir esto que para lograr coherencia con el color tenga que repetir todos los colores en todos mis patterns. Cuidado, eso no es así. Pero sí que cuando echo un vistazo a mi colección, tiene que parecer de la misma familia, al menos, ¿ok? Bien, como dije, la colección tiene que tener variedad también. Tiene que tener variedad porque no puedo mirar una colección de, por ejemplo, 4 o 6 diseños y siempre estar viendo el mismo pattern en distinto color. Entonces tiene que tener variedad en su composición, por supuesto en el color, ¿ok? Y a lo mejor también variedad en los tipos de motivos, ¿no? Puedo jugar con geométricos, puedo jugar con florales, ¿sí? Novelties o conversacionales, como ya vimos en otras videocápsulas, lo que ustedes consideren, ¿ok? Pero tiene que tener variedad. La historia que cuente no puede resultar aburrida, ¿ok? Por último, una colección tiene por lo menos que tener un cierto equilibrio. Y cuando digo equilibrio me estoy refiriendo a que, por ejemplo, si miro una colección, estaría bastante mal que mi ojo solamente se quede en un diseño, por ejemplo en el pattern principal, y el resto de la colección me genere una completa indiferencia, porque no tiene fuerza visual, porque no tiene esa potencia y ese atractivo que atrapa mi ojo. Ahí, si sucediera eso, quiere decir que trabajé muy mal el equilibrio en mi colección y que necesito apretar tuercas. En la colección que les estoy mostrando de ejemplo, que es una colección que diseñé recientemente, como ven, todos los patterns que la integran a esta colección pues generan un interés. Da ganas de investigar qué ocurre en cada uno de esos diseños. Por lo menos digo, a ver, bueno, tengo este pattern principal, este que es grande, pero a ver qué ocurre en los demás diseños y la verdad que me resultan más o menos atractivos, pero me da ganas de mirar. Y eso es lo que hay que lograr, que el que mira quiera ver toda la colección entera y que no se le acabe, digamos, en el primer pattern. ¿Ok? Bien, a continuación les muestro cómo quedaría, por ejemplo, una colección entera aplicada a producto final. En este caso, esta colección que hice era para stationery, para papelería, ¿sí? Entonces, bueno, eso explica un poco la distribución de los motivos, que hay poco all over, pero bueno, no pasa nada, porque en este mercado, pues no necesitamos all overs todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, este, por ejemplo, es un uso práctico que le daríamos a una colección. Como ven, es muy interesante aprender a hacer colecciones porque nos puede ayudar a hacer cosas muy bonitas a nivel producto, ¿sí? Y bueno, y esto para nuestros clientes también puede resultar muy interesante, ¿no? Tener esta habilidad de poder proyectar a partir de un pattern o a partir de cero una colección entera, ¿sí? Con un tema y con una paleta de color
determinada. ¿Qué pasa igualmente con el diseño de colecciones? Que es importantísimo aprender a diseñarlas bien. ¿Sí? Es muy frecuente ver colecciones que no llegan a la calidad, no llegan al equilibrio, no llegan a esa coherencia de las que le hablé y parece fácil al principio, parece una cuestión de, bueno, venga, equilibrio, coherencia, variedad, pero hay que estudiar mucho las implicaciones que tienen esto de lograr una variedad, un equilibrio y una coherencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué les recomiendo para aprender a manejar una colección, a plantearla, a crearla desde cero y luego a poder desarrollarla? Pues mi curso online, lo tengo en mi website recién estrenadito y es un curso muy rico y con mucha información, ¿sí? Que les va a guiar a lo largo de todo el proceso de la creación de una colección. Yo estuve mucho tiempo estudiando a través de distintas plataformas y de distintas profesoras que impartían cursos en donde se veía a veces diseño de colecciones y nadie me explicaba todo lo que yo quería, digamos, en un solo curso. Entonces, en mi curso online, Érase una vez una colección, lo que yo quise es enseñar y juntar toda la información que yo fui juntando con pinzas de un sitio y otro, juntarlo en un solo curso, para que aprender a hacer una colección de estampados resultara algo más fluido, algo más práctico, algo más sencillo y con un método, ¿sí? Yo les cuento mis secretos y mis tips para hacer que el diseño de colecciones no sea tan complicado o que resulte tan abrumador al principio, ¿sí? Les doy mis secretitos que también descubrí a lo largo de la práctica y de hacer muchas colecciones para que le pierdan un poco el miedo a diseñar colecciones y también dejar de diseñar, digamos, patterns sueltos, ¿no? Aislados, de a uno, ¿sí? Y también, por otro lado, que vean la utilidad de aprender a diseñar colecciones. Con esto, designers, terminamos la videocápsula de hoy. Agradecerles como siempre estar mirando, seguir mis videocápsulas, haberse suscrito a mi canal y los que no lo hicieron, pues los invito a hacerlo. Si son pattern lovers totales y les gusta mucho el diseño de estampados, en este canal siempre van a encontrar información, novedades y todo lo relacionado a este apasionante mundo. Bien, ¿qué más decirles? Pues, noticia, tengo un nuevo ebook, por cierto, colgado en mi website, en la parte de formación. Es un ebook que presenta un paseo por 5 marcas que presumen de estampados increíbles. Así que, echar ojo, quien quiera mirar y quien quiera conocer esas 5 marcas, sobre todo a la gente que se está iniciando en Pattern Design. Mis ebooks son gratuitos, pero bajo suscripción, o sea que tienes que suscribirte para poder descargarlo directamente. Así que nada, creo que son esas las noticias que hay por el momento. Y nada, los espero en mi próxima videocápsula. Y bueno, esto es todo por hoy. Adiós.